Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. ¿Qué tal, Radio Escuchas? ¿Qué tal los que nos están viendo? Bienvenidos a Radar Familiar, donde fortalecemos tu visión para transformar la vida de tus hijos y la tuya. Descubre el poder de prevenir juntos. Soy Erwin Luna Alatorre, me da gusto nuevamente poder estar con ustedes en esta tarde, transmitiendo desde Valora Radio, donde se llevan pues mensajes de paz, de amor, de conciencia social y de formación. Mando desde luego también, como siempre, me saludo a mi esposa Ceci y a mis 4 hijos, Erwin, Pedro Pablo, Andrés y Santiago. Pues, ¿qué tal? Pues, recuerda que en esta parte del radar familiar lo que buscamos o lo que queremos es ser una antena. Radar precisamente es de la prevención, de lo que buscamos para que tú estés adelantándote, logres ver qué es lo que sucede, qué está a tu alrededor. Esa es la función de radar familiar. Pues muy bien, iniciemos en el tema del día de hoy. Recuerden que todos nuestros temas están concatenados, ¿de acuerdo? Llevan un orden, llevan una lógica, una secuencia, tratando de que esto pues te ayude y que si en algún momento quieres regresar a un material anterior, lo puedas hacer y lo puedas volver a escuchar y repetir, porque al final es para eso, poderte brindarte una información que te ayude. Pues el tema del día de hoy son hijos, autoestima saludable y saber enfrentar la presión social de manera positiva. ¿De acuerdo? Recordemos muy brevemente que vimos los programas pasados. En programas pasados, pues vimos la parte de ser la crianza positiva, vimos esa parte de ver también cómo es la etapa evolutiva de tu hijo, de tu hija, fuimos viendo cómo tratar, cómo comunicarte de manera positiva. Posteriormente en otros programas hablamos de los límites que tenemos para establecer con los hijos de una manera positiva, para irlos viendo y ir viendo cómo se va trabajando esa parte. Entonces, hoy pues estamos recapitulando en ese mismo tema, tratando de ver. Recuerda, no olvides que establecer normas para los adolescentes y para los niños de forma respetuosa y desde la empatía en el hogar puede marcar diferencia entre la formación de sujetos emocionalmente funcionales. Y eso es lo que quieres, yo creo, y todos los que queremos hacer por parte en nuestra vida. Bien, ¿cuál fue el consejo práctico de la semana pasada? O si quieres llamarle la tarea, o si quieres llamarle la línea estratégica para llevar a cabo. Porque la idea de esto es que, pues gracias por escucharnos, por acompañarnos, pero no solamente te quedes en la parte de oír, sino que escuches para poder accionar y cambiar. Ese es mi propósito, que tú cambies, que tu papá, mamá, que me estás escuchando, que me estás viendo, logres cambiar. Y si sigues en ese mismo estatus de confort, no va a haber un cambio, no va a haber una transformación. Y lo que queremos es eso, porque yo sé que tu mejor bien son tus hijos y tú serás muy, muy feliz o en bienestar pleno si tus hijos se desarrollan plenamente. Y eso es lo que buscamos y lo que queremos hacer en esto. ¿De acuerdo? Recuerda, Radar Familiar es para fortalecer la vida de tus hijos y la tuya, para transformarse. Eso es lo que queremos ir haciendo. Pues bueno, vamos a entrar en materia con los hijos en esta autoestima saludable y el saber enfrentar la presión de manera positiva. Y aquí pues nos surgen varias preguntas o varias connotaciones en este instante, ¿no? Autoestima saludable. ¿Es posible? ¿La autoestima puede ser constante y de una manera positiva? ¿Preparo a mi hijo o a mi hija para enfrentar la presión social? ¿Soy un padre o una madre sobreprotectora? Eso y mucho más estaremos viendo desde ahora. Bien, pues recuerden que nuestro programa tiene diferentes segmentos.
abarcando este tema, todo dirigido hacia el tema, en este caso, de la autoestima y la presión social, cómo deben de enfrentarlo los hijos. Y claro, uno de los segmentos, el primer segmento que tocamos es cuáles son las actualidades y las tendencias sobre este tema que estamos viendo. Y desde luego hay mucha información de la autoestima. Hoy en día en redes, en televisión, creo que la sociedad tiene muy claro qué importante es la autoestima personal y en la de los hijos. Creo que eso es importantísimo. Desde luego también hay mucha información sobre el bienestar emocional. Han desarrollado cada vez más. Hace poco, fíjense que les cuento que a mí me asombró cuando pues fuimos a una formación, a varias capacitaciones sobre el desarrollo de habilidades emocionales. Y dentro de la primera conferencia, cuando vi que había como 440 emociones, dije, bueno, no sé si las conozco a todas. Claro, empezaba a leerlas rápidamente y decía, sí, pero 440 emociones, ¿te imaginas? Así de grandioso es el ser humano, así de grandioso es tu hija y tu hija, porque todas las emociones, aunque aparentemente sean con una connotación negativa o en tu percepción se vea negativa, son un resultado de algo que tienes vida y que se pueden causar y se puede manejar y se puede enfocar de una manera positiva, que eso es lo que queremos. Desde luego también, lamentablemente, como un tema de actualidades, hay muy poco sobre el contenido de la presión social. Más bien ha ido lamentablemente hacia, están haciéndole bullying. Y entonces ese tema de la presión social, que la voy a definir y me adelanto un poco, pero presión social es como el que tú puedas integrarte ante un grupo de una manera ecuánime, saludable y empática. Esa es la parte de la presión social. Cuando no se cumple la empatía ecuánime o de una manera agradable, de una manera natural, pues desde luego existe una presión porque no puedo entrar al grupo que quiero formar parte, no puedo entrar a donde quiero estar. Tu hija y tu hijo, y más en la parte de la preadolescencia, siempre tiene la necesidad biológica de pertenecer a un grupo. Por eso las redes han funcionado mucho. Por eso el exhibirte, el verme, dónde estoy yo ahora, qué estoy haciendo en este momento, pues hay esa necesidad y por eso tienen tanto éxito. Porque tenemos toda la necesidad de formar un grupo. Si una persona no quiere formar nadie, ni tener relación con nadie, tiene que tratar un tema más aquí, la parte emocional, la parte psicológica. Pero bien, dentro de estas tendencias hay poco sobre la presión social y hay mucho sobre la parte del bullying. Se habla demasiado del bullying y es el bullying, incluso conflictos normales de relación social, ya los papás, ya las mamás le llaman bullying, lamentablemente, y le dicen bullying y tienen ese tipo de situaciones que de verdad pues es lamentable que todos le quieran ya dar ese nombre y que esa grandísima oportunidad de poder enfrentar la presión social no te la des a tu hijo, no te la des a tu hijo. Eso es muy lamentable. Pero eso es lo malo, la desinformación. Pero esa es la parte de lo que está buscando hoy en los retos. Y también dentro de temas de actualidad, pues también hay mucha información de la baja autoestima, pero esta información ahora con una connotación negativa. Hay muchísimos videos violentos, muchos videos violentos. Hay muchos juegos violentos. Y eso desde luego no ayuda a la parte de la autoestima. Sí, mi hijo o mi hija está entretenida ya en ese videojuego, está viendo un video, pero la parte de la violencia, la parte de generar lo que entra en el subconsciente, no 1, ni 2, ni 3 horas, muchas horas al día, lamentablemente. También existe hoy pues comentarios muy relajados sobre la parte de la autoestima, donde ya todo atacan, donde todo agreden, donde no hay una tolerancia sobre errores humanos, no lo hay en esa parte. Y finalmente, otra que no ayuda a la autoestima, que es un tema de actualidad y sigue lamentablemente, son retos y más retos. Esa es la parte donde estamos. Y es importante este segmento, esta parte del primer segmento de los temas de actualidad, es importante ver en qué contexto estamos. No podemos llegar a la solución, no podemos tratar el tema si no contextualizamos. Cualquier educador hace eso. Hay que contextualizar antes de actuar. Tienes que ver dónde estoy, qué tengo a favor y qué tengo en contra para poder tomar buenas decisiones, papá o mamá.
Bien, la ubicación de este programa se encuentra en la buscar, desde luego, el desarrollo del bienestar emocional pleno de tu hijo, de tu hija, y desde luego tener relaciones saludables. Bien, la segunda parte es un segmento de historias exitosas o la parte de experiencias personales. Y te quiero comentar cómo me ha tocado ver, lamentablemente, a veces casos, yo le digo, zombies humanos. Y digo zombies porque desde que se bajan del vehículo, desde que caminan en la calle, desde que van caminando por la plaza, pues están en su mundo con la cara abajo, entristecido, enfurecida, cabizbajos, no existe nada y están ahí. Y de verdad es inmensamente doloroso ver a un ser humano así. Y de verdad a mí me surge en ese momento, ¿dónde está tu padre? ¿Dónde está tu madre para que te despierten? ¿Cómo te permiten a ti, pobre niño, pobre adolescente, que tú estés viviendo esa situación? Que estás ahí, respiras, pero no estás en este mundo. Tu mente está en otro lugar y de verdad va caminando de una manera como si arrastrara el yugo, una cadena de todas las 440 emociones. Así de lamentable ha habido esa parte de casos donde la propia autoestima pues no se ha regulado, no se ha atendido y ahí está, sin un halo de vida, sin una intención de vida. Es lamentable eso. Pero también me ha tocado ver situaciones muy positivas donde recuerdo una vez que había pues un jovencito, un niño pequeño de 8 o 9 años, precisamente había recibido en su clase una instrucción del instructor, pues parece que lo corrigió en ese momento, no estaba preparado para recibir esa exigencia y pues estaba de una manera llore y sollozando y no se le iba. Y asombrosamente se acerca una niña de 9 años, 10 años, se acerca y le dice, a ver, empieza a respirar, respira, inhala, exhala, toma aire, inhala, exhala. Y le decía, y cuando te venga otra vez el pensamiento de esa emoción negativa, aléjala, no pienses en eso, no lo pienses. Una niña de 9 años. O sea, me ha tocado desde luego pues ver esa parte de cómo generar y la parte positiva. Bien, empecemos con nuestro tema. Autoestima y la parte de bajo presión, cómo poder de una manera actuar y tomarla de manera positiva. ¿Qué es lo que buscamos desde luego entre los niños y los adolescentes? Construir una autoestima saludable y enfrentar desde luego esta presión social de la manera positiva, que es crucial desde luego para su bienestar personal, emocional y su desarrollo propio evolutivo. Bien, yo te quiero dar durante todo el programa algunas estrategias, queremos ir hablando sobre estas. Son estrategias, toma aquellas que más adopten a tu situación, toma aquellas que realmente se lleguen a acuerdo. Acuérdate que vimos en uno de los programas que es importante que partas del contexto de tu hija, de la personalidad de tu hijo, de tu hija, que partas de saber cuáles son la parte de gustos, sus intereses, sus situaciones emocionales, su percepción de vida, su percepción, falso, verdadera, pero su percepción, y que vayas partiendo desde esa situación. Bien, la primera estrategia, y esta tal vez podría ser la última, después de haber trabajado otras más estrategias, pero le he puesto primera porque es importante en algún momento hacerlo de manera correcta. Si tú no lo haces de manera correcta, vas a dañar. ¿Y de qué estoy hablando, amigos radioescuchas o los que nos están viendo? ¿De qué estoy hablando? De fomentar primero un entorno de apoyo. No, pero claro que sí, Erwin, yo sí lo hago, yo sí apoyo a mi hijo, a mi hija y en todo momento y ahí estoy puestísima. Aquí la pregunta es, ¿tú qué entiendes por realmente un apoyo? ¿Tú entiendes por apoyo darle en todo momento los instrumentos, los valores materiales y con eso crees que le has dado todo el apoyo? ¿O tú me estás hablando de instrumentos y valores de apoyo, de amor, de respeto, de valor, de virtud, de donación, de exigencia, de disciplinar? ¿De qué tipo de apoyo crees tú en tu conciencia que tenemos? Y esto
precisamente lo tocamos en uno de los programas, que tienes que analizar y hacer tu plan de vida y tu proyecto de vida de tu hijo y de tu hija. Y tienes que partir de tu propio contexto. Y cuidado, radio escucha, y que en este momento me están viendo, cuidado con tus máscaras emocionales, que tus miedos, temores o afanes o sueños que vivan tu hijo, porque eso no es fomentar un entorno de apoyo. ¿Qué es un entorno de apoyo? Primero, crea un ambiente familiar. Para crear un ambiente familiar, la familia tiene errores, tiene problemas, tiene discusiones, pero también tiene apoyo, tiene valores, tiene ritmo, tienes deberes. Crear ese ambiente familiar. Hoy, tu hijo o tu hija se ven atentados por no tengas familia, no tengas hijos. Ten uno, nada más, no tengas más. Sustitúyelos por perritos que vayan ahí en una carriola. Una familia. Crear un ambiente familiar y desde luego también crear un ambiente escolar. No lo puedo en ese momento dejar de lado. Tienes que crear ese ambiente escolar favorable, donde tú eres equipo y haces equipo con tu escuela, con tu colegio. Deja de tomar porque si estás pagando un servicio, estoy pagando un servicio. Si tú tomas esa actitud, ya no le estás brindando apoyo. Y claro, ¿a qué le vas a pegar? A la autoestima de tu hijo y tu hija. A que no sepa desarrollarse en una presión social. Eso estás haciendo. Debes de tener cuidado. ¿Cuál es el giro? Una cosa es que tú puedas invertir un dinero para tener una mejor educación y herramientas para tu hijo, y otra, que se vuelva un servicio, porque tu hijo no está buscando un servicio. Estás buscando algo mucho más profundo, que es la formación plena e integral de tu hija o de tu hija o de tu hijo. Y si es escuela pública, también tener cuidado de tener una postura de un momento, pues no cuesta, pues ahí va y estoy relajado y lo dejo, o voy y exijo porque el Estado me debe dar. Debes de tener mucho cuidado con eso. No se trata de ir a exigir, se trata que tú hagas equipo. Y claro, así como en la familia y así como en la escuela, en el colegio, pues sí va a haber errores humanos de equipo, porque trabajan muchos seres humanos en la formación y intervención de tu hijo y tu hija. Y lo mejor es que debes de crear un ambiente propicio. De verdad me ha tocado ver padres, madres que empoderan delante de la autoridad a su hijo o a su hija. Así. Y no solamente eso, no solamente lo empoderan. Me ha tocado que incluso justifican su acción. Imagínate nada más qué delicado. ¿Y saben lo que está haciendo en su hijo o su hija? En vez de pensar que está fortaleciendo su personalidad, dándole seguridad, le está dando todo lo contrario. Porque en algún momento no estará papá, no estará mamá y no podrá hacer eso. Y como estaba acostumbrado o acostumbrada, pues no va a saber cómo lo va a resolver. Y entonces sí, va a dejar que la amígdala actúe inmediatamente y tome decisiones muy instintivas, muy reptilianas en esa parte. Entonces, crear un ambiente familiar y escolar donde tus hijos pequeños, adolescentes, preadolescentes, se sientan seguros y valorados. Eso es lo importante, seguros y valorados. Si tú metes otro factor, tú ya le estás pegando a la autoestima. Ya la estás haciendo. Ya estás haciendo que en la presión social no sepa desarrollarse tu hijo o tu hija. Por eso trata de cuidar mucho ese ambiente, un ambiente familiar, escolar, seguro, confiable. Bien, dentro de hay que fomentar desde luego una comunicación abierta y el respeto mutuo. Y esta parte es difícil. Ya en algún momento en la comunicación abierta vimos en uno de los programas cómo debes de comunicarte y hablar con tu hijo o con tu hija. Esa parte tan rica de poder identificar, el decirle primero de lo que es capaz, luego la virtud que tú quieres que alcance y luego el hecho a mejorar. Desde luego, previamente a esta comunicación entendemos que ya está claro los valores de la familia, el proyecto de la familia, de lo que tú estás buscando. Y el respeto mutuo. Y claro, tu hijo pequeñito o tu hijo preadolescente, adolescente que adolece, pues claro que va a cometer errores, va a decir sandeces, va a decir incluso, va a decir cosas que te pueden herir, no tomarlas personales. Simplemente está en una etapa que no y simplemente te están diciendo, estoy presionado y lo saco de esta manera. Tienes que cuidar eso. Entonces, fomentar una comunicación abierta y la parte del respeto mutuo. Eso es importantísimo, el que tú lo puedas hacer, tú lo puedas ir trabajando. Segunda estrategia, promover el autoconocimiento. Hoy en día, todo como es de facto, rápido, recibe la información, no la proceses, no pienses, vela, que sea divertido, corta, no leas, no comprendas, dialoguemos poco, pues le lleva, y esto lo aleja todo
al autoconocimiento. El autoconocimiento es tan importante. Ahorita, desde luego, está enfocado, en este momento estamos enfocados y vamos a hablar del autoconocimiento de tu hijo y de tu hija. Solamente abro un paréntesis. No olvides tu propio autoconocimiento. Conócete cómo eres, tu personalidad, tu forma de ser, tus máscaras emocionales, tus miedos, tus éxitos, tus habilidades, tus destrezas. Conócete. No puedes trabajar el autoconocimiento si no te conoces. Y a veces la gente, fíjense nada más, radioescuchas y que nos ven, a veces la gente le da miedo el conocerse porque cree que se va a lastimar más y cree que va a ser menos. Y el autoconocimiento te hace mejor persona. Porque no es lo mismo decir, negar que yo pueda ser soberbio, a aceptar tengo que trabajar mi soberbia. ¿Te das cuenta el enfoque? Esto es muy importante y debemos de tener mucho cuidado porque más hoy los padres de familia que son jóvenes, que tienen apenas hijos pequeños de 3, 2, 4 años, pues la tendencia mundial es que no te conozcas para que puedas ser un producto manejable, para que tú solamente jueguen con tus emociones y tus instintos y tus reacciones a la compra, reacciones al poder de decisión, reacciones a que puedas ser manipulado cognitivamente. Por ahí va, debes tener. Bien, entonces, segunda estrategia, promover el autoconocimiento de tu hija o de tu hijo. Hay que ayudar desde luego a tu hijo y aquí te voy a mencionar en esta parte 4 situaciones importantes que tienes que ayudarles a identificar. Tienes que ayudarles. Y ayudarles significa, cuando digo ayuda, ojo, sí, hay que proporcionar el bien material, el recurso, la herramienta, pero más la guía, la orientación. No olvides, tú eres un faro de luz, no una sombra para tu hijo o tu hija. Eres un faro de luz y no una sombra. Entonces, al ser un faro de luz, cuando hablamos de guiar, apoyar, orientar a tus hijos, en esta parte te establezco 4 subpuntos en la estrategia del autoconocimiento. La primera, que se autoconozca sus fortalezas. Aquí depende mucho de la personalidad. Si tu hijo está pequeño, pues la personalidad influye bastante en tratar de ser, si es una personalidad muy estructurada, pues sí le va a costar en ese momento el ver algún tipo de fortaleza. Hay que desarrollarla, hay que hacérsela ver, que lo llegue, que no se llegue a castigar. Fíjense que estaba dando un taller de liderazgo y apliqué desde luego pues una de las baterías que es la tipología de Kelsey, que son casi como 21, 22 tipologías, todas son buenas, puede ser alguna tipología más deseable, pero me asombró, tenía tiempo sin que uno de los participantes, cuando hace la batería, pues tú contestas una serie de preguntas y son, por cada letra, son 4 letras, la tipología de Kelsey que llega a manejar, que por cada letra son como 10 respuestas. Entonces, de estas 10 respuestas, era absoluta esta persona. De repente marcó de un lado, en este caso fue una parte de una E, 10. O sea, a veces somos 6, 5. 6 la parte extrovertida, 4 la parte introvertida. Vas manejando en esta parte. Y luego en la siguiente columna, 10 en la parte de S, en vez de ser F. Y luego en la otra columna, 10 en la parte de la J. Y al final, pues otros 10 en la parte de P. Entonces, sí, ok, tiene muy definido su personalidad, pero también la otra parte, pues tienes que desarrollar esas habilidades de lo que no eres. Entonces, dentro de esto lo que yo voy es que, pues esta persona, yo estoy seguro, y su lenguaje corporal lo transmitía, dureza, rigidez, en la manera de ser, en la manera de hablar. Hay que ver sus fortalezas. Ayuda a tu hijo, a tu hija a identificar esas fortalezas. Si tiene una edad pequeña, trata de que los identifiques. No le des, y cometemos un error, el pan comido. Ya le dices qué es y cómo es y qué va a hacer. No se lo des a comer. No se lo des. Deja que en algún momento haga su proceso cognitivo. Y si efectivamente en algún momento no lo está identificando, dale una hebra, dale una pista. Y si sí, de plano, efectivamente, sin la pista, sin la hebrita que le estás dando, para que llegue a esa conclusión y logre ver su fortaleza, entonces en ese momento suelta si quieres la respuesta, pero encuádrala, no la des. Mira, hijo, yo veo que en este momento eres muy resiliente, tuviste mucha voluntad y esa parte te felicito.
¿Tú cómo la ves? ¿Tú qué piensas sobre esto? Porque yo vi que tenías en ese momento mucha voluntad. Y entonces empiezas a activarle puentes neurales para que sus neurotransmisores empiecen a activar aquí al lóbulo frontal y empiece a hacer una metacognición, que llegue a ser una conclusión. Y empieza, pues, desde luego a hacer todo el razonamiento. Esa es la parte, así funciona el ser humano. Pero a veces, ¿qué haces? Llegas y pum, se la sueltas y le das la respuesta. Y pasa lo mismo en la parte académica, pero no es el tema ahora. Y entonces, pues, le das la respuesta, nueva experiencia, nuevo significado, simplemente una respuesta sintomática en ese instante. Entonces, autoconocimiento sobre sus fortalezas. Y también, papá y mamá, sean humildes. Tampoco le pongas y evidenciar y hacerle ver fortalezas que no tienen. Que tú le transmites tus miedos o tu súper amor, que yo le diría en ese momento más que amor, una situación emocional desequilibrada porque te voy a dar tanto, hijo. No, no es tan bueno tampoco esa parte, porque se acostumbran y luego salen al mundo real y no existe eso. Y estaban en un sueño. Entonces, también tienes que tener cuidado de tu parte asertiva, de decir que fortaleza realmente sea real. Y claro, trata de que se vaya autoconociendo. Y si está ya en una preadolescencia es más fácil porque puede hacer una batería, en la batería le va a salir un resultado y luego tienes que en un momento pues tomar la conciencia. No olviden siempre en todos mis programas hablo para transformar a tu hijo o a tu hija y tú también, papá y mamá, para transformarte. De las 3 Cs, esas 3 Cs que tenemos, esa parte de la concientización, la segunda C de la congruencia y la tercera de la constancia. Tú vas a estar yendo este programa, puedes iniciar muy bien, pero dejar la constancia, de eso nos referimos. Bien, la segunda que vas a ayudar a tu hijo a identificar dentro del autoconocimiento son sus debilidades. Y claro, aquí el enfoque es muy importante. ¿Cómo vas a enfocarle que logre observar sus debilidades? Porque en la manera en que lo comuniques, es como lo va a tomar. Y también tiene que ver mucho su personalidad y su temperamento. Tienes que cuidar mucho tus palabras y no tener miedo. Y vamos a suponer que te equivocaste al tratar de que se conociera con sus debilidades. Ten paciencia, ensayo y error. Date cuenta cómo y le dices, hijo, hija, fíjate que en un momento te expresé esta debilidad y te dije que reaccionaras de una manera instantánea. Y no debería haber sido así. Más bien lo que tenía que haberte dicho es que tú llegas a tomar en un momento decisiones muy rápidas. Entonces sí te lo quiero aclarar para que lo vayas viendo en esta parte. Aprovecho también, pues desde luego, viendo en esto, mando un saludo a Al Infanzón. Cristina, Al Infanzón tiene un programa muy interesante también. Cristina Saracho, Raquel Calderón, a Lucy Pelayo, Roger Bárcenas desde San Diego. Roger, tú has estado aquí con nosotros siguiendo nuestro programa. Gracias, Roger. Muchas gracias, te mando un gran saludo en esta parte. Y por eso aquí aprendiendo mucho de usted, qué bueno. Lo importante de esto es poder comunicar en esta parte. A Cristi por ahí, que está ahí, Cristi Saracho, un gran saludo también. Gracias a todos por estar aquí con nosotros en este tema. Bien, entonces, autoconocimiento, ya vimos las fortalezas, ya vimos la parte de las debilidades, tienes que saber cómo comunicarles. Las debilidades, comunícalo, acuérdate, la capacidad que tiene tu hijo o tu hija, luego el valor que tú quieres y luego el hecho. De esa manera, si reestructuras tu mente de cómo comunicarlo, vas a hacer bien, no vas a tener problema. Pero no tengas miedo de hacerle ver sus debilidades. Y recuerda, si te equivocaste, regresas un paso atrás y le dices, hijo, hija, ay, mamá, es que me lastimaste, papá, me lastimaste. Bien, hijo, hija, lo entiendo. Por eso te pido una disculpa y sé que lo harás bien. Dejemos eso a un lado. Y claro, también te está diciendo, papá, mamá, trabájame porque traigo sentimientos a flores y estoy muy sensible ahora. O soy jarrito de Tlaquepaque. Hay que trabajar eso. Bien, luego autoconocimiento de sus intereses. Que sepa qué le gusta. A veces le preguntas, ¿qué te gusta? Y dicen los niños, los jóvenes, nada, no sé. No te puede responder así, porque entonces, ¿dónde hemos dejado todo el marco de sus experiencias personales? ¿Y cómo puede ser que un niño o una niña no puede tener intereses? O definitivamente le falta desarrollar la parte de razonamiento para conocer qué le gusta, o 2, es una máscara emocional donde está en anclaje y no quiere expresar nada para no ser lastimado o lastimada. Hay que ver esa parte. Y desde luego que vaya conociendo los autoconocimientos de sus propios valores. Tu hija y tu hija siempre tienen valores. No olvides que todo absoluto es falso por sí mismo. Siempre mi hija vive la honestidad. Falso. Nunca mi hijo es respetuoso. Falso. Falso por sí mismo. Puede ser la mayoría de veces,
puede ser, pero tener cuidado, acuérdate que las palabras tienen mucho poder y que se conozcan los valores. Para poder llegar a los valores, no olvides que primero es conocimiento, que esa parte, conocimiento. Debes de tener y trabajar la parte del conocimiento. ¿Qué es un valor? ¿Cuáles son los valores de la familia? Que los logren entender para poder llegar a la concientización. Llegando a la concientización va a ser mucho mejor. Entonces, debes de cuidar mucho esa parte, ¿de acuerdo? Y después vas a la práctica, que lo identifique. Si tu hijo es visual, pues que logre ver películas donde se vea el valor, donde va caminando alguien, resaltarlo mucho. Jala mucho las experiencias y los testimonios. También, si llega a ser kinestésico, pues es alguien que necesita a tu hijo sentir o no sentir. Entonces, si esa parte de sentirlo, de querer sentirlo, pues trata de que efectivamente lo llegue a tener. Y para el sentimiento puede ser desde una visión, desde una experiencia o desde una lectura o un conocimiento. Desde ahí puedes sentirlo, ¿de acuerdo? En esa parte. Cuidar eso. Y por último, desde luego, desarrollar pues una comprensión sólida de sí mismo. Una comprensión sólida. Y ojo, acuérdate que en uno de los programas hablamos de las etapas evolutivas. Esa etapa evolutiva pues viene y va consolidando y va creciendo. Recuerda que a partir de los 7 a 9 años vuelve a cambiar y a partir de los, antes era 11, 12, ya a partir de los 10 pues empieza a crecer hormonalmente y empieza a tener una serie de cambios. Entonces vuelve otra vez a un desconocimiento de sí mismo porque surgen y aparecen nuevas cosas o biológicas o cognitivas. Cognitivas me refiero que empieza a ver que las cosas sí tienen consecuencias. Entonces, desarrollar esa comprensión sólida de sí mismos y confianza en sus habilidades. Que confíe, y puedes repetirle esto en el subconsciente. Confía en tus habilidades, hijo. Confía en esto, confía en ti mismo. Ámate, no tengas miedo de decirle, ámate, quiérete. Yo recuerdo que alumnos les preguntaba algo y yo sé que todos me iban a contestar lo que sí quería escuchar. Y le decía, Sutanito, ¿de verdad te mereces un 5? Tú dime, ¿te mereces un 5? Nada más para saber a dónde vamos. Tú dime, ¿te mereces 5? Y claro que te dicen que no. Hasta el momento no ha habido alguien que me llegue a decir, sí, sí me lo merezco. Y claro, si me llegara a decir eso, pues tengo que tratar algo más la parte de la somatización, la parte emocional. Pero no, esa es la parte, porque no se valoran, cargan con tantos problemas tu hijo o tu hija, o ellos mismos se van haciendo esas lecturas mentales y ese tipo de problemas y llega a tener ese tipo de dificultades. Entonces, tener esa parte, la parte de trabajar y consolidar su propio desarrollo y su confianza en sus habilidades que sí llegan a tener. Y papá y mamá, si no tienes ese hábito, tienes que desarrollarlo. Me ha tocado papás y mamás que son muy exigentes, muy estructurados consigo mismo y son duros, y no logran ver esas habilidades de sus hijos o de sus hijas. Y se van más a la emoción del fastidio, la frustración, el cansancio y otros factores endógenos que ahí tienen en esa parte. Bien, tercera estrategia, ya hablamos desde luego de la parte de cuidar el ambiente familiar, escolar, ya hablamos la parte del autoconocimiento tan importante. Tercera, enseñar habilidades de afrontamiento, saber tener esas habilidades de enfrentamiento. Cómo llegar realmente a afrontar situaciones. Primero vamos a partir unas internas. O sea, debe tener técnicas tu hijo o tu hija para manejar el estrés tan famoso de hoy. El estrés, que a todo le adjudican el estrés. Que estás más de algo y el doctor no encuentra la solución. Es estrés. Que hay una situación donde no se está acoplando el alumno o la alumna. Es estrés. O que no llega a encajar en la dinámica familiar, es estrés. Ok, vamos a aceptarlo en la parte del estrés, pero tiene que saber manejarlo. Hablábamos del autoconocimiento. Tiene que saber distinguir, estoy molesto, me siento presionado, me siento angustiado, estoy frustrada. Tiene que conocer, o sea, tiene que saberlo. Ok, una vez que ya lo conoce, hablamos de la parte de la conciencia, fíjense nada más. Una vez que ya lo conoce, en ese instante, pues sigue, ¿qué viene? ¿Cómo yo puedo darle todo lo contrario? ¿Cómo puedo yo crear endorfinas? Y este sí es un ejercicio, es una gimnasia cerebral. Hay que partir de ahí. Tu hija o tu hijo tienes que enseñarle en ese momento
a saber identificar esos momentos y una técnica de cómo hacerlo. Sea respiración, sea buscar un espacio, sea leer, sea ver incluso algo, ver, ¿por qué no?, utilizar la tecnología, un TikTok o ver algún tipo de video, hacer una llamada a alguien que aprecie. Tiene en ese momento, porque el problema es que nos quedamos, estoy cansado, estoy aburrido, estoy muy presionado, y tu mente empieza a repetirlo una y otra vez. ¿Y esto qué hace? Que tengas tú en ese instante, estés generando, y tu cerebro manda y ordena, y empieza a generar esa información. Y entonces, desde luego, pues vienen las demás consecuencias. El poder del cerebro, el poder de la mente es muy, muy poderoso. Es importante disciplinar en esa gimnasia cerebral, en esa parte. Entonces, técnicas para manejar el estrés. También técnicas para la presión social de manera saludable. Por ejemplo, lo que vimos de esta niñita de 9 años, respiración profunda. También recuerdo, fíjense, una jovencita, eran 4 hijas, y llegó muy molesta, estaba muy molesta. Se veía en el lenguaje, se veía en la cara, estaba muy, pero muy molesta. Y esa parte ella llegó y entonces mientras trataba de otra compañerita de explicar qué era, ella respiraba, inhalaba y exhalaba, una y otra vez. La verdad, esa parte sensacional. Aquí Alejandra Salguero nos dice: mi hija tiene 20 años y yo le pregunto qué quiere ser en el futuro, doctora, dentista, enfermera, ¿qué metas tiene? Dice que no le alegra nada, que me aconseja, no la quiero presionar. Yo trato de que ella mire cómo se llegarán las cosas con esfuerzo. Le enseño cómo ahorrar, pero no he logrado nada. Claro, aquí, Alejandra, lo que tenemos que hacer primero es hacer una reingeniería de estrategia. Tu hija tiene, sin conocerla, pero tiene en ese momento un bloqueo. Y entonces, claro que no te va a escuchar, porque lo que tú ves de una manera muy clara, ella no lo ve en ese momento. ¿Qué te está diciendo tu hija? Que hay una necesidad, que hay que sanar algo, hay que desbloquear una situación. Y esa es la parte más difícil de encontrar la causa. Puede ser incluso desde una causa, desde actitud, o una causa psicosomática. En la parte de la actitud es que ella se programó y dijo, no sé, yo no puedo, no valgo, no sé qué quiero hacer con la vida. Y entonces, desde luego, hay que hacer una serie de trabajos con tu hija para tratar en ese momento de desinformar, hacer una regrabación en su parte de neurociencia, en la parte neurológica, para que ella se pueda ayudar. Hay que lograr abrirse. Lo primero es abrirse y escucharla, buscar el momento. Si tú no eres la persona, busca una madrina. Si tú no eres la persona, busca a alguien de confianza que siempre se pueda abrir. Siempre tiene alguien que se le... La maestra, incluso el profesor, no sé, alguien que tiene, hasta una mejor amiga, que puede ser y decirle, oye, yo quiero entender a mi hija, quiero entenderla y comprenderla, qué está sucediendo con ella. Porque eso es lo más importante. Si tú logras que incluso lo hable, muy bien, hija, ¿qué sientes o qué tienes, hija? Yo sé que tienes muchas cosas, que hay algo, pero yo recuerdo, y entonces la vas a recordar a su infancia. Yo recuerdo cuando tú hacías esto y te entusiasmaba hacer esto y en este momento fuiste muy alegre y lograste desarrollar tal situación. Entonces, yo quiero que regreses, y regreses siempre a tu hijo a la parte natural. Yo quiero que regreses a esos momentos. Quiero que me comentes qué pasa en tu vida, hija, para ayudarte. ¿Por qué? ¿Qué te impide? Tú eres capaz. Háblale mucho, acuérdate, de su capacidad. Tú eres capaz de hacer esto. Traigo tantos recuerdos. Si en ese momento ella se niega, le dices, bien, hija, yo estoy aquí. Cuando tú quieras lo podemos hablar. Porque hay que encontrar la causa. Si no la encuentras en un momento, tienes que utilizar un especialista para que te pueda ayudar en esa parte, en detectar cuál es su causa. Estos especialistas, abro ahorita un paréntesis, ya lo haremos en el próximo programa, estos especialistas tienen que hacer un diagnóstico y ya después de tener el diagnóstico, dar un taller de sesiones para desarrollo, para que logre poder avance. No se trata de tener sesiones y sesiones y sesiones y sesiones. No se trata de abrir un espacio para que vaya y en ese momento tu hija comente todo. No. Tratamos para que se haga un diagnóstico, se trate de detectar qué sucede y lograr que se logre abrir. Si tú no puedes en un momento, si no pudo, si tienes marido, tampoco, si no pudieron, utilizando esas técnicas, usa un especialista. Claro que ya tiene 20 años. Cuando ya tu hija tiene 20 años, ya tiene situaciones más arraigadas
en la parte de su conocimiento o de haberla hecho como una verdad cuando es una percepción falsa. Hay que trabajarlo en esa parte. Si en algún momento trata de intentar eso y si la siguiente semana nos escuchas, me vuelve a escribir a ver cómo te fue con tu hija, si haces esa primera técnica, a ver si puedo ayudarte. Gracias por preguntar. Bien, entonces, técnicas de presión de manera saludable, pues hablábamos desde luego de esa respiración profunda, inhalar y exhalar. Inhala y también sirve para ti, papá y mamá. Inhala flores, exhala y apaga fuego. Inhala y exhala. Eso ayuda mucho. Cuando tú oxigenas, te voy a explicar qué es lo que estás haciendo con tu hija y con tu hijo y contigo. Cuando tú le das oxígeno a tu cerebro, en ese momento el torrente sanguíneo va muy rápido porque la amígdala le mandó una alerta. La amígdala es para defenderte. Piensa que hay un mamut, aunque seas tú o tu esposo, piensa que hay un mamut, el cerebro. Entonces, tienes que mandarle una señal para que logre tranquilizarse y que esa amígdala que está mandándote mucho, incluso hasta puede ser que te esté mandando cortisol, pueda disminuir el torrente sanguíneo. Al inhalar, das oxígeno y la sangre empieza a recibir ese oxígeno y las venas empiezan en la transmisión neural a hacer el torrente sanguíneo más tranquilo. Es una manera de calmarlo. Y claro, que requiere. Yo me acuerdo que esta niñita pequeña, pues tendría yo creo que 12 años, estaba 13, porque está en secundaria, ya me acordé. Pero muy enojada. Y seguía, inhalaba y exhalaba, pero una y otra vez, hasta que logró bajarse. Tenía un carácter, sí, un poco más fuerte. Bien, segundo, resolver los problemas. Papá y mamá, no le resuelvas los problemas a tu hijo o a tu hija. No se los resuelvas, por favor. No se los resuelvas. Trata en un momento que ellos tomen esa decisión. Incluso si es algo que no va a poner en riesgo su propia integridad física o su integridad emocional, porque tú los conoces, deja que se equivoquen. Y yo sé que no era por ahí, yo sé que tenías que haber lavado los trastos de esta manera, yo sé que tenías que haber barrido de esta manera, yo sé que tenías que haber acompañado a tu hija de esta manera. No te equivoques. Déjalos que se equivoquen para que ellos en un momento, ellas, afronten y digan, ¿qué hiciste mal, hija? ¿Qué crees que faltó hacer? ¿Qué habilidad crees que pudo haber hecho mejor esto? ¿Qué crees que hizo falta? Y deja que razonen. Escúchalos. Dale pausa y dale tiempo. A veces ya le preguntamos y más tardó en que estaba pensando en ese momento la información. Y te doy un tip. Para que cuando tú sepas que tu hijo o tu hija está leyendo una información, jala sus ojos del lado izquierdo y derecho, de un lado al otro, de un lado al otro. Cuando hace eso, está jalando información de sus archivos del cerebro. Entonces, si en ese momento está haciendo, déjala. Si queda su mirada fija, es porque en un momento ya obtuvo el pensamiento, pero está dudando si lo expresa o no y está valorando. Pero la primera es en ese momento la que expresa más. Izquierda, derecha, izquierda y así va trabajando. Entonces, déjalo que resuelva sus problemas para que sepa cómo resolverlos. Hoy, la actualidad, alejan de los problemas. Lamentablemente, hoy están haciendo eso. Los alejan, los resuelven, le dan todo y entonces, claro, una habilidad de afrontamiento no la tiene porque no ha sabido cómo hacerlo. Y tampoco se trata que tú le pongas retos, los retos ordinarios de la vida. Tampoco se trata que los lleves a crear y ahora se lo voy a poner más complejo. No, la propia vida del ordinario, porque va en la etapa evolutiva de acuerdo a su edad de la que tiene tu hijo o tu hija en su desarrollo biológico, químico que va teniendo. Después, búsqueda de apoyo cuando sea necesario. También tienes que enseñarle una técnica. Tiene que saber cuándo tiene que pedir apoyo, tu hijo o tu hija. Tienes que enseñar esa humildad. Mamá, papá, te necesito. Maestro, te necesito. Necesito un director espiritual. Necesito hablar. Es súper importante eso. Tienes que saber en ese instante el poder que tú llegues en ese instante, el que llega a pedir esa ayuda o ese apoyo. Y no por eso va a ser menos. Hay que enseñarle esa técnica. Entonces, enseñar esas habilidades de afrontamiento son sumamente importantes. Hay que trabajar esa parte y hacerlo. Bien. Iremos viendo en el siguiente programa las demás estrategias. La siguiente estrategia, pues, es la parte de la resiliencia tan importante, la parte de la voluntad. Imagínate cómo se va a trabajar la parte de la voluntad y cómo desarrollarla, que es uno de los factores. Pero recuerda, llévate estas 3 estrategias, trata en esta semana de recordar cuál va a ser el ambiente familiar,
el ambiente escolar, que sea seguro, que sea confiable, la parte del autoconocimiento de tu hija, de tu hijo, que se lleguen a conocer para que de esa manera pues puedan saltar e irse a otro lugar. Y tercero, pues la parte que hablábamos de que sepan resolver problemas. Si no lo has hecho, lo puedes hacer ahora. Entonces trabaja sobre estos 3 puntos, elige uno, el que más quieras, no abarques mucho, sé concreta. Es decir, para ser concreto o concreta tienes que establecer ritmos. La acción específica, la frecuencia, cada cuándo se tiene que hacer, y la parte del modo y tiempo y lugar para que le puedas dar esa herramienta. Es una habilidad. Si en algún momento en la habilidad cae tu hija, no lo olvides, o tu hijo cae en resistencia, le falta motivación. Si cae en frustraciones que quiere hacerlo, pero tienes que enseñarle a desarrollar la habilidad de la destreza. O en un momento si cae en la parte de ansiedad, es que tienes que darle la parte de los recursos. Darle ese recurso porque quiere hacer, pero no los tiene y quiere resaltarlos. Y ya si hay negación, pues ya es una parte más psicosomática en esto. Bien, pasamos dentro de este mismo tema al segmento de oración y vida interior. ¿Qué nos dice San Mateo? Fíjate en esto. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis porque el reino de Dios es de los cielos, de quienes son como los niños. ¿Qué nos dice aquí Cristo? Que tu hijo o tu hija, hemos hablado de estrategias, partes muy humanas, pero tienen que estar unidos a Dios. Tienes que enseñarle a esa habilidad, esa destreza de saber orar, esa habilidad y esa destreza de tener momentos íntimos con Dios, de oración, que se pueda hincar, que se pueda rezar, que no sea un chaleco de fuerza la unión con Dios. Si no haces esto, vas a tener aquello. Si no haces aquello, te vas a condenar. No es un chaleco. Aquí es una misericordia de Dios tan íntimo, tan bello, tan hermoso que es Jesucristo, y que de verdad con su misericordia ayuda. Y hay que ayudarles, o sea, es decir, si ellos van unidos, imagínate qué gran aliado tienes para la formación de tu hijo o de tu hija. El mismo Cristo. El mismo Cristo. Y ese Cristo que está ahí, que puedes desarrollarlo. Es un arte, sí, enseñar la vida interior, sí. Es un arte cuando empieza la adolescencia, 17, 15, 18 años, ya le fastidia la vida espiritual, ya, hablando de lo normal, hay sus excepciones, claro que no hay casos así, pero lo normal ya no me gusta, ya no quiero ir, y es que, claro, está descubriendo en su vida qué quiere. Y cuando tienen una experiencia de Dios es muy importante. Por eso los ambientes. Cuida que tu hijo o tu hija esté en un ambiente. Hay muchas cosas. Están las pandillas, encuentros con Cristo. Hay muchas medios, maneras de que pueden darles un medio favorable para poder desarrollar su vida interior. Buscar, hay muchos sacerdotes, monjas que están en actividades directamente para niños o para jóvenes. Y en esa parte, y agradables. Y muy, la verdad, padrísimas que están en eso. Buscar en eso, para que tengas un aliado, que es el mejor Jesucristo. Y no olvides que siempre el aliado acude a su madre, a nuestra Madre Santísima, a la Virgen María, para que ella interceda. Dios existe. De verdad, el poder de intercesión es maravilloso, es fabuloso. Y esa es la parte que tienes que ir trabajando y haciendo. Bien, consejo práctico para esta semana, ya te decía, establece acciones concretas para elevar esa autoestima. Si tienes alguna duda, pues me puedes escribir. Yo de todos modos estaré viendo en Face, estaré viendo aquellas dudas que tengas, poder ir a responder, puedo responderlas en el siguiente programa, en esta parte de irlo viendo. No olvides las 13, estas te las tienes que aprender de memoria. Concientización, congruencia y constancia. Concientización. Para hacer una estrategia tienes que hacer consciente a tu hijo en la autoestima, para desarrollar un ambiente familiar, para saber buscar soluciones, que sea consciente de por qué es importante y por qué lo tiene que hacer. No hablo de que te diga, ya me convenciste papá y mamá. Hablo que haya una razón de ser y que haya un motivo. Que sepa ese faro de luz qué es lo que busca. Aunque le diga, por aquí y el mar está revuelto, por ahí es lo que tiene que ir haciendo. Congruencia y consistencia. Y desde luego reza el rosario. Reza el rosario. El rosario son 15 minutos, vamos, 15 minutos tan fabulosos, tan fuertes, tan ricos, que puedes hacer muchísimo. De verdad, yo he visto el grandísimo poder que tiene un rosario de intercesión. Con tantos alumnos, con tantas alumnas, niños y niños que he ido tratando con los hijos, los propios hijos. Yo tengo 4 varones, los 4 hijos, o sea, el rosario, y ayuda muchísimo. Y siempre tener esa fe y confianza en Cristo.
No trates de cargar. Si Cristo no cargó en la cruz todo y pidió ayuda al cireneo, tú no trates de cargar la cruz sola y de ver un mundo imposible. Eso es lo peor que puedes hacer. Atiende cada momento, atiende cada situación, velo trabajando. Hay una oración que quiero que estés conmigo, te unas conmigo, que es muy bonita y la voy a leer. Madre, ayúdame, Señor, a comprender a mis hijos, a escuchar pacientemente lo que quieren decirme y a responderle todas sus preguntas con amabilidad. Impídeme que lastime los sentimientos de mis hijos. Hazme justa, hazme justo y ecuánime, considerada o considerado y sociable para con mis hijos, de tal manera que ellos sientan todo mi amor. Esa parte tan importante. Mando desde luego gracias, saludos a Mauricio y a Martita, que están aquí con nosotros. Les mando un grato saludo, me da muchísimo gusto. De verdad, con esta información que bajo experiencia tratamos de transmitirle, que ustedes la vivan, que ustedes la tengan, que esté con todos ustedes. Traten de ir trabajando en esto. Yo lo que sí te invito es que en esta parte sé estratego, eres un general. No trates de abarcar todo. No te ahogues. Si tú te has ahogado en una situación, busca sanación. Puedes buscar una sanación espiritual y una sanación humana. No trates de cargar con todo. Si tú haces eso y tratas de cargar con todo, pues es muy difícil de poder atender todo. Imagínate, sientes una emoción negativa y sientes situaciones reales y estás viviendo situaciones reales y parece que las cosas no funcionan, parece que no hay cambio. No, a mí me ha tocado en muchas oraciones, de verdad que siempre lo que va pidiendo Dios nuestro Señor es confianza en Él, confianza. El problema es que yo te entiendo como papá y como mamá que queremos que las cosas se resuelvan al día siguiente, pero como Jesucristo tenemos que saber esperar. Él esperó 33 años para poder en algún momento poder hacer a lo que fue llamado. Mientras fue paciente, lo que nos dice el Evangelio, a los 12 años, creció en sabiduría. Imagínate, en un desarrollo saludable. No había nada extraordinario. Cristo fue paciente. Hay que ser pacientes, pero unidos con Dios, unidos con la Virgen María. Eso es la parte. Y también fórmate y sé humilde contigo mismo. Trata de ver qué tienes que hacer. Ese autoconocimiento que hablamos como segunda estrategia, llévala para ti mismo. Conócete. Y si en un momento sientes que te llegas a lastimar, no es tanto tu conocimiento, sino que no has sanado algún tipo de error. Algún día les daré, en otros programas, le daré técnicas de cómo hacer regresiones en la parte de, pues cómo tratar de borrar esos dolores emocionales. Todo es a través de la parte de la mente, de ver cómo las cosas. El problema es que nosotros aquí las ponderamos. Entonces, tu hijo y tu hija tienen solución. Siempre rescata cuando te sientas ahogada, vete a tu hija de 1, 2, 3, 4, 5 años, como eran. Y que no te venga la emoción de tristeza o desánimo, desaliento. No, definitivamente no hagas esa parte porque no te ayuda en nada. Cualquier emoción negativa no te ayuda en nada. No la reprimas tampoco, encáusala, dirígela. Pero es que la siento, sí, la sientes tan fuerte que en algún momento tú la has permitido y la puedes alimentar. Tú puedes hacer en algún momento la parte de la aceptación. Y eso es la parte donde yo te invito que te aceptes. Es la parte más rica. El siguiente programa hablaremos de las demás estrategias para que tú puedas llegar a esa parte de una autoestima muy positiva de tu hijo, de tu hija, y saber cómo enfrentar la parte de problemas, que yo la puse junta porque va vinculada y va muy relacionada. Esa parte no hay que dejarla. Y no olvides, donde hay una mamá o un papá que ora, no habrá un hijo que fracase. La oración es poderosa. No olvides esto. Donde hay una mamá, un papá que ora, no habrá un hijo o una hija que fracase. Sé un buen faro de luz. Sé un faro de luz grande, potente. Aliméntate y deja que Dios te alimente, que Él sea tu energía de ese faro. Deja que entre. Ora también, aprende a orar. La oración es bellísima, te da tanto. Un encuentro íntimo tú y con Cristo, con Dios, es maravilloso. Donde Dios Padre, el Espíritu Santo, Cristo te hablarán, te darán mucha luz, te darán mucha calma, te darán tanta paz. A mí me ha tocado ver casos muy, muy difíciles, y ver en esas personas un gran testimonio de paz, que se las da solamente Dios, que se las da solamente Cristo. Haz eso. Tú eres fuerte y puedes tener eso. En la parte consuélate y date ánimo de esa manera. Vive esas estrategias.
Ve la parte tan importante de la autoestima y no sobreprotejas. Ten cuidado con hacer hijos de cristal y que seas un papá, una mamá, algodón. Ten cuidado con hacer hijos cristal. La autoestima no tiene nada que ver con los hijos cristal. Es más, va del otro lado, porque darle tanto blindaje de herramientas materiales y sobreprotección va a ser una baja autoestima, una gran inseguridad en tu hija o en tu hija. Trata de no vivir esa situación. Eso es lo más importante. Trata de no hacerlo, y si lo eres, perfecto, no pasa nada, regresa. No, pero ya llevo 16 años haciendo eso con mi hija. No sucede nada. Tú puedes regresar a esa parte y puedes transformar, porque esa es la vida que tiene. Dios nos hizo para hacer una vida grandiosa y hacer grandes cambios. Y el mejor ejemplo es San Pablo, que llevaba una vida tremendísima, que persiguió y mató católicos y que al final, pues claro, Cristo lo tumbó con su amor, con su llamado, y fue y es un gran apóstol hasta la fecha del día de hoy. Hoy sigue en nuestra iglesia viva, sigue manteniéndose y sigue teniendo en esa parte. Muy bien, pues amigos, nos vemos en el siguiente programa para seguir viendo las estrategias. Gracias por todos los que nos ven, nos escuchan.